de la comunión espiritual. Entonces hay un versículo que seguramente lo vamos a estar estudiando este año, no solo hoy, hermano, ya lo vimos el viernes, pero quiero que lo veamos hoy en la versión de las Américas, sobre todo ahí si lo tienen en la versión de las Américas, Jeremías 15, 19. Esta es la versión Jerusalén, creo. No, ahí está bien, calidad, calidad, así como lo tienen, calidad, calidad, calidad. Es que había puesto otra versión, pero por la profecía quiero ver esta versión. Mire lo que dice: si vuelves, si retornas, si haces el giro en U, el Señor promete: yo te restauraré. Mire, la palabra siempre nos deja mensajes encriptados. ¿Cómo se llama esto? Vamos a ver. Hay mensajes, se le llama mensajes implícitos. O sea, no están explicados, pero sí hay mensaje. Por ejemplo, en esa primera frase hay un mensaje implícito ahí, que no lo dice literalmente la Biblia, pero sí, ahí está el mensaje. Por ejemplo, ahí dice: si vuelves, te restauraré. ¿Cuál sería el mensaje implícito ahí? Si no vuelves, no hay restauración. O sea, no lo dice literalmente. No lo dice literalmente. No está escrito como tal, pero sí hay un mensaje implícito. Si vuelves, te restauraré. Eso es. Y si no vuelves, no hay restauración. Entonces, qué importante, hermano, que para ser restaurados necesitamos volvernos. Para ser restaurados necesitamos volvernos, hacer el retorno, hermano. Este año, verá, a mí me ha bendecido de tal manera esta proclama, hermano, que todavía 5 días pasaron ya y todavía no la he terminado de asimilar. Todavía ando como así como hermano, retorno, aquello. Mire, me voy a ministrar aquí delante de usted, y yo sé que alguien puede decir: ¿cómo es posible que no se fijó en eso, hermano? Hasta que iba, porque después de aquí nos fuimos para la central, el segundo turno de la vigilia, hasta que iba en el carro para allá, porque me fui, hermano, meditando eso. Digo yo: pero el retorno tiene que ver con la venida del Señor. No me había dado cuenta, hermano, y después me pongo a ver la imagen y tiene unas cosas aquí, las manos. De que bruto, dije yo, Dios santo, ¿cómo no me fijé? Entonces, el retorno tiene que venir con la venida, tiene que ver mucho con la venida del Señor también. Entonces, hermano, este es un año donde tenemos que realmente que el Señor toque nuestra mente para que podamos ver todo esto. Entonces, pero mire este versículo: si vuelves, si retornas, yo te restauraré. Mire la otra promesa: en mi presencia estarás. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil. Eso estuvimos viendo los últimos días del año pasado. Mire, si desechamos lo malo, si apartamos lo que nos sirve, si botamos aquellas cosas, hermano, que nos estorban, entonces dice que seremos, mire, seremos portavoz. ¿Sabe qué dice en otras versiones? Serás como la boca del Señor. Dice que se vuelvan ellos a ti, pero tú, mire, entonces ahí en verdecito: no te vuelvas a ellos. Yo le dije el viernes, hermano, hay retornos que no están permitidos. Así como cuando usted va manejando y de repente mira un rótulo: prohibido girar en U. También en lo espiritual yo le quiero poner un rótulo: hay retornos que son prohibidos. No se pueden hacer. El retornar a las cosas que dejamos de hacer cuando venimos a Cristo, el retornar a amistades que nos van a dañar, no se vale. Esos retornos hay que ponerle un rótulo ahí de restricción, hermano. No se puede. Por eso yo le puse en colorcito aquí: no te vuelvas a ellos. Ese retorno está prohibido. Hay retornos que no se tienen que hacer, hermano. Hay estilos de vida que no podemos volver a ellos. Hay actitudes que no podemos volver a ellos. Y así muchas cosas. Entonces aquí, hermano, lo que yo quiero sacar hoy y sobresalir en todo sobre todo es que si vuelves, yo te restauraré.
Entonces, en la Biblia encontramos muchos hermanos que tuvieron que hacer un retorno. Yo anoté 8 aquí, creo que le anoté 8 personajes que en algún momento de su vida hicieron retorno. Y todos ellos, yo le digo, hermano, ninguno de los que le anoté aquí, que les tocó que hacer un retorno, les tocó que volver a un lugar, a un punto, ninguno de ellos le fue mal. Ninguno de ellos le fue mal, hermano. De estos personajes, Jacob, Moisés, Noemí, David, Nabucodonosor, el hijo pródigo, el gadareno, y ese que hablábamos ahorita, que el que vamos a desmenuzar un poquito mejor, a Cleofas y compañía. Hermano, ninguno de ellos le fue mal cuando retornaron. Siempre terminaron en victoria, siempre terminaron con una vida, hermano, mucho mejor que la que abandonaron. Mire, Jacob, yo le dije, de ese hablamos el viernes, ahí estuvimos hablando algunas cosas del viernes en lo familiar. Pero mire, Jacob tenía muchas riquezas ahí en donde su suegro Labán, pero no tenía que estar ahí. El Señor le dijo, vuelve. El Señor le dijo, regresa a tu casa, regresa a tus padres, regresa al lugar donde naciste, vuelve allá. Hermano, pero estaba bien, de alguna manera dice que tenía riqueza, solo que su suegro no era un buen jefe, no era un buen amo, hermano, lo maltrataba, pero al final él tenía riquezas. Pero el Señor le dijo, vuelve, tuvo que volver, y su vida terminó mucho mejor que cuando estaba ahí. Moisés, hermano, ese estaba bien, ahí su suegro lo atendía bien, a ese sí lo atendía bien su suegro. Fíjese, entre las similitudes entre Jacob y Moisés es que los dos trabajaron con el suegro. Mire qué cosas, hermano. Los dos ahí tuvieron a su suegro, era suegro y jefe. No sé cuánto le gustaría eso. Suegro y jefe, los dos. Hermano, y ahí estaba tranquilo también Moisés. Estaba tranquilo, ahí tenía su esposa, allá tenía sus hijos, tenía su trabajo. Él estaba bien ahí, pero el Señor se le aparece en aquella zarza, hermano, y le dice, vuelve. Señor, pero irme a meter a Egipto otra vez, Señor. No, ya los que te querían matar, le dijo el Señor, ya se murieron, vuelve. Retorna a Egipto, hermano. Y usted sabe el personaje en el que se convierte Moisés. Cuando nosotros obedecemos la voz del Señor, hermano, cuando creemos que el Señor nos está quitando algo, no, hombre, tal vez sí te está quitando algo, pero es porque te quiere dar algo mucho mejor que lo que te está demandando. Entonces Moisés entendió y se fue también y fue bendecido, hermano. Usted conoce la historia de Noemí, cómo estuvo más de 10 años en Moab y tuvo que regresar y terminó bien. Basta con leer el capítulo 4 de Ruth para ver cómo terminó Noemí. Dice que terminó, hermano, una vida calidad. David, ahí estuvimos hablando un poquito de David. Nabucodonosor por lo menos estuvo 7 años, hermano, comiendo entre los animales, pero de ahí el Señor lo hizo volver, le restituyó su reino, le restituyó su estatus, hermano. Y para adelante. Del hijo pródigo, ¿cuánto se ha hablado? También estuvo en un país lejano, pero allá él volvió en sí y dijo, tengo que volver a la casa de mi padre, y fue restituido. Le devolvieron sus vestiduras, le devolvieron su calzado, le devolvieron el anillo, le devolvieron todo, hermano. Hicieron fiesta, lo recibieron mucho mejor. El gadareno, vamos a hablar de algún día del gadareno, cómo salió de entre los sepulcros, hermano. Qué vida ese hombre, qué ejemplo ese hombre, hermano, de restitución. Si vuelves, te restituiré. Si vuelves, yo te restituiré, dice el Señor. Mire, todos estos volvieron y fueron restituidos, hermano. Este hombre le hicieron recuperar su casa, le hicieron recuperar su familia, su esposa, sus hijos, y sobre todo le dieron un ministerio. Dice que predicó en 10 ciudades, se volvió un evangelista este gadareno, después de estar en los sepulcros, después de estar entre los muertos, hermano. Mire, lo restituyeron. ¿Por qué? Porque volvió. Y el número 8 del que vamos a hablar hoy, Cleofas, hermano, y otro que iba ahí con él, que no sale el nombre, ellos también les tocó volver de Maús, ya leímos ahí. Pero mire, hermano, en el nombre del Señor, lo que le dije en medio de la Santa Cena me va a servir de introducción. Al revisar esta historia, quedémonos con esta historia, al revisar estos personajes de Lucas capítulo 24, nos damos cuenta, hermano, que realmente ellos tenían una serie de situaciones, que lo hicieron alejarse. Ayer que estaba estudiando esto me di cuenta de un montón de cosas que yo no había visualizado en estos versículos. Ahí está cuando se sentaron a la mesa, este fue el que leímos ahorita, y entonces retornaron allá.
pero cuando leemos toda la historia, vamos a leer la historia, fíjense, nos vamos a quedar en ese capítulo 24 leyendo, vamos a leer los versículos. Y entonces nos vamos a dar cuenta que ellos tenían una serie de situaciones que eso, hermano, los alejó del mover. Por ejemplo, la historia comienza en Lucas 24:13, dice: he aquí que aquel mismo día, el mismo día que Jesús resucitó, hermano, ese mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Dice que esa aldea estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Estaba retiradito. Para hacer un viaje a pie, hermano, hay que caminar su buen rato. 11 kilómetros. Dice que ellos iban a esa aldea. Entonces lo primero que vemos en ellos, hermano, lo primero que quiero que veamos es que ellos se empiezan a aislar. Ellos se empiezan a separar, hermano. Empiezan a salir de la comunión, a salir de donde estaban los demás y empiezan a aislarse. Mire, ese es un problema, hermano, ese es un problema. Yo quiero decir algunas cositas en este punto porque hermano, motivos para nosotros separarnos de los hermanos en Cristo, motivos sobran, hermano. Siempre va a haber algo que de repente nos incomoda, siempre va a haber algo que de repente no estamos de acuerdo. Pero yo quiero decirle esta mañana, hermano, yo quiero de alguna manera hablarle a su corazón en esta mañana, que no nos conviene separarnos de la comunión de entre nuestros hermanos, hablando de nuestros hermanos en Cristo. Claro, esto podemos darle un toque familiar también, pero mire, hermano, vienen esos anhelos a veces. Yo le aseguro que sí, nos toca la puerta, así quiero ponerlo. Hermano, nos toca la puerta en algún momento. La idea de irnos de la iglesia nos toca la puerta. La idea de separarnos nos toca la puerta. Pero como nosotros tenemos que estar bien, pero bien, hermano, concentraditos en decir, lo menos que a mí me conviene es aislarme. Que todos nosotros estemos bien sabidos, hermano, que si ese primer paso que vemos ahí, porque estamos viendo la historia literal, estamos viendo, hermano, la historia de manera cronológica. Entonces lo primero que ellos hacen es que se aíslan. Y al separarse, hermano, al aislarse, nos convertimos en presa del enemigo. Hermano, aún antes, yo me acuerdo que antes me gustaba ver más esos reportajes de los animales. Y entonces dicen que los depredadores, a los que buscan, a los animalitos que primero buscan, son los que están separados de la manada. Son los que están aislados, hermano. Si hay un animalito que se separó de donde va la manada, esa es presa fácil para el depredador. Entonces, hermano, cuando un cristiano también se separa de la comunión, se convierte en una presa fácil para el enemigo. Entonces, no nos podemos separar, aunque vengan pensamientos, ideas. Yo diría, hablando de estos dos, yo diría, sí, pero es que ya no vale la pena estar aquí. Ya el que iba a resucitar no resucitó. Otra vez llegamos a lo mismo, solo nos dejaron en esperanza. Sí, ¿cuántas cosas dijeron? Pero aquí vamos a estar, por lo menos aquí estamos nosotros, no nos vamos a ir. Pero ellos cometieron el error de empezar a aislarse, separarse. Hermano, un consejo de parte del Señor: cuando no sienta deseos de venir a la iglesia, es cuando más tiene que venir. Sí, hermano. Mire, mi pastor lo ponía hasta cómico: si algún momento le toca comprar carretilla para traer la Biblia, pues cómprela y tráigala. Y venga con la carretilla trayendo la Biblia. Pero no nos quedemos, no nos aislemos, hermano. Que ninguna situación, que ninguna tristeza, que ninguna desesperanza, que ningún, qué sé yo, algún desplante que nos hicieron, qué sé yo, hermano. Pero mire, pero que estemos bien claros, no vale la pena dejar la comunión con mis hermanos. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre me conviene estar. En la casa de mi Padre me es necesario estar. Entonces, que nada nos separe. Mire, en Génesis 38:1 hay una historia de estos. Dice la Biblia,
ahí en Génesis 38:1, que Judá se separó de sus hermanos. Así como los de Maús se separó de sus hermanos. Dice que Judá se separó de sus hermanos, se fue a vivir a otro lugar. Hermano, basta con leer el capítulo 38, todo lo que ese hombre sufrió cuando se separó de sus hermanos. Hay que leerlo. Entre las cosas que yo me acuerdo es que primero se casa con una mujer ahí en yugo desigual, se casa con otra mujer que no era del pueblo de Dios, tiene 2 hijos o 3 hijos, 3 hijos tiene, hermano, malvados. 2 de ellos se mueren, el último le queda. Usted, si me quedo hablando mucho me voy a quedar ahí. El punto es que de los 3 hijos se le mueren 2, después se le muere la esposa. Después, hermano, se mete a vivir con la nuera, equivocadamente, pero se mete a vivir con la nuera. Le pasan unas cosas a ese hermano, le pasan unas cosas que yo digo, ¿por qué le pasó todo esto? Porque se separó. ¿Por qué le fue tan mal? Porque ese capítulo, mire qué cosas, cómo es la Biblia. Hay que analizar eso, porque en el capítulo 37 es donde venden a José, el 37. Y el 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 hasta el 50, hermano, es la historia de José. ¿Por qué está ese capítulo ahí en medio? El 38 está en medio. De donde vendieron a José y de toda la historia de José, ese capítulo 38 está en medio, hermano. Porque fue el tiempo que se separó Judá. Y Judá fue uno de los que vendió a José. ¿Sabe lo que yo logro entender? Como que el remordimiento lo mató, hermano. Vendí a mi hermano y le venimos a mentir a mi padre. Y yo fui el que lo negocié. Me voy. Se fue. Se separó de sus hermanos. Pero le fue mal. Le fue tan mal, hermano, que tuvo que volver. Ese tuvo un retorno. Porque ya cuando van a comprar comida, allá los hermanos de José, ahí va Judá. Quiere decir que Judá retornó a ellos. Le fue mal. ¿Qué le quiero decir con esta parte del mensaje? Hermano, bajo ningún punto de vista, no nos separemos de la comunión entre nuestros hermanos. Busquemos la comunión entre nosotros, busquemos estar reunidos, busquemos estar en la iglesia, busquemos estar entre el pueblo de Dios, en la casa que el Señor nos dio, busquemos estar, hermano. Aquí hay una familia que le espera siempre, aquí hay una palabra de Dios que le va a esperar siempre. Aquí va a haber un consuelo del Espíritu Santo en este lugar, hermano. Aunque no, usted diga no vale la pena, sí, pero aquí el Señor nos va a hablar, aquí el Señor nos va a cambiar nuestra mente, aquí el Señor nos va a transformar. No te aísles, hermano, no nos aislemos. Propongámonos este año, Señor, yo no me voy a aislar de la casa del Señor, ahí voy a estar en tu casa. Entonces no se aísle. Ok, lo primero que les pasó a ellos es que se aislaron, se comenzaron a ir, se separaron, hermano. Entonces cuando leemos otras cosas, mire, dice el verso 13, he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros, verso 14, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, mire que hasta iban ahí como, hermano, como con discusiones. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Entonces, otro de los problemitas que yo veo en estos hombres es que había un impedimento en su visión. Así dicen otras versiones. Hermano, tenían un problema para ver. Y esto fue lo que se les arregló ahí en la mesa. Pero yo creo, hermano, que en esa mesa no solo fue esto. Es que, ya va a ver, tal vez me da chance de hacerle un resumen. Todo lo que se resolvió en esa mesa. Todo lo que el Señor hizo en esa mesa. Literalmente dice que se le abrieron los ojos allá, sí, pero no solo se resolvió eso, hermano. Entonces, mire, ¿qué problema hay cuando no logramos ver lo que Dios, hermano, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros? Mire, el que nosotros no percibamos lo que está sucediendo en un lugar, entonces no nos va, hermano, no nos va a atrapar el lugar donde estamos.
¿cómo le explico esto, amado? Que el Señor me ayude. Mire, sin duda, y no porque yo sea el pastor, ni porque yo sea el encargado de la iglesia, no, pero sin duda, Dios está obrando en medio de nosotros. Dios está haciendo cosas importantes en medio de nosotros. Pero el que no las ve va a decir, ese es un lugar común y corriente. Ese es un lugar. Pero el que tiene los ojos abiertos va a decir, ahí hay bendición, ahí me conviene estar. Este es un buen lugar donde yo tengo que estar. Entonces ese lugar nos va a atrapar aquí, hermano, nos va a atrapar. Pero es necesario que estemos con los ojos abiertos. Entonces qué importante es que le pidamos al Señor. Y hace unas administraciones en cultos anteriores, antes de finalizar el año, me acuerdo yo que el Señor nos habló eso, de que abramos nuestros ojos, hermano. Que el Señor, pedirle al Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos para poder contemplar lo que tú estás haciendo. Entonces yo creo que estos hombres también se separaron porque no podían ver todo lo espiritual, hermano. Sus ojos estaban cerrados y eso no los hizo que desvalorizar el lugar y se fueron. Entonces la importancia de que nuestros ojos estén abiertos, hermano, es que entonces que haya revelación de la palabra. Usted sabe que estuvimos hablando un poquito de la miel, cómo la miel abre los ojos, cómo la miel, hermano, hace que la revelación venga. Entonces que el Señor nos ayude para que nuestros ojos estén abiertos y que podamos ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, y que nosotros podamos decir, mire, entre las cosas que decía David es, una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Y entre lo que decía es para contemplar la hermosura. Eso es para ver la hermosura. Cuando venimos a este lugar, pidámosle al Señor, Señor, abre mis ojos porque yo quiero ver lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Y eso nos atrapa, hermano. Eso no nos hace irnos de aquí, sino que permanecer. Entonces estos se retiraron porque sus ojos estaban velados. Mire qué otras cosas nos pueden hacer que nos alejemos. Mire qué otras cosas nos pueden hacer que nos alejemos. Dice, Jesús les dijo, ¿qué discusiones son estas? ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Eso es mientras te vas alejando, mientras te vas retirando. ¿Qué es lo que platican? Mire, dice que ellos se detuvieron. Esto me llamó la atención, hermano. Ellos se detuvieron con semblante triste. Esta es otra cosa que debemos de hablarla, hermano. Mire, voy a ponerle un poquito de retroceso y decirle algo que es bien importante, que se lo tuve que haber dicho en eso de abrir los ojos. Ellos no eran ciegos literales. Ellos tenían sus ojos buenos, sus ojos naturales estaban buenos. Lo que tenían velado era su visión espiritual. No eran ciegos, hermano, naturales de su cuerpo, pues, sino que donde tenían problemas eran sus ojos del espíritu. Entonces, ciegos, y ahora el Señor los mira y dice que llevaban un semblante triste. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Estaban tristes. Hermano, la tristeza hace que nosotros nos separemos. Esto, hermano, aquí me pudiera quedar hablando de esto porque yo le aseguro que hay muchos que se han retirado de la comunión porque los invadió una tristeza. Algo vino, hermano, un luto, no sé, perdieron algo, algún desaliento, algún desacierto tuvieron, hermano, y los invadió un sentimiento de tristeza, que lo que hicieron es, mejor me voy de la iglesia, y se retiraron, hermano. Por eso le digo, cuando menos querramos nosotros venir a la iglesia es cuando más necesitamos venir, hermano. Cuando está ese aliento así como decaído, cuando está, hermano, nuestro así como desanimado, mire, sepa, que su mente sepa, que su corazón sepa, este es el mejor día para ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. No nos quedemos, no nos apartemos. Entonces esto es la tristeza, los hizo volver. El no ver, el tener sus ojos cegados los hizo, hermano, irse, los hizo apartarse. Ahora también llevan tristeza, hermano. En el nombre del Señor, que el Señor nos ayude, mire, que el Señor nos ayude a entender, a sobrellevar, a aprender a llevar al lugar correcto toda tristeza, porque, hermanos, somos humanos y nos pasa.
Somos humanos y de repente nos vienen esos momentos de tristeza, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Hay que saber a dónde llevarla y no dejarnos llevar, hermano, por la tristeza. Estos se dejaron guiar por la tristeza y la tristeza los sacó, hermano, de la comunión. Quiero avanzar. El verso 18 dice: respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, ahí aparece el nombre de Cleofas, le dijo: mire qué cosas, hermano, eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Mire Jesús, hermano, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: la referente a Jesús el Nazareno. Yo subrayé esto, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mire, muy similar a lo que le predicaba ahorita en la Santa Cena. Hermano, ¿fue Jesús un profeta? ¿Qué opina usted? ¿Fue Jesús un profeta? Fue un profeta. Pero mire, me voy a detener un poquito en este punto, porque esto es una de las cosas más cruciales que nos puede estar pasando como iglesia, hermano. Mire esto, mire hasta dónde habían llegado a conocer a Jesús ellos. Lo más que llegaron a conocer de Jesús es que Jesús era un profeta. Quiere decir que ellos no habían recibido la revelación que Jesús es el Cristo. Ellos lo más que llegaron a conocer de Jesús Él es un gran profeta. Es cierto, hermano, pero si nosotros solo nos quedamos conociendo a Jesús como un gran profeta, nos estamos perdiendo de mucho. No tenemos la revelación completa de quién es Cristo. No estamos conscientes de lo que es Cristo. Entonces, hermano, qué importante. Mire, por ejemplo, aquello que dijo el Señor Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos. Fíjese que el Señor, hermano, hay una tremenda enseñanza ahí, porque el Señor, después de lavarle los pies a los discípulos, les dice: ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. Y está bien, les dice. No les rechaza eso, está bien. Pero yo, el Señor y maestro, les digo. ¿Cuál será la diferencia ahí? Ellos dicen: miren, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor, pero yo les digo que yo soy el Señor y maestro. ¿Cuál será la diferencia ahí? Mire, la matemática simple dice que el orden del factor no altera el resultado, no altera el producto. Pero la matemática bíblica sí. No es lo mismo que nosotros tengamos a Jesús como Señor y Maestro, a que lo tengamos como Maestro y Señor. Entonces, no es lo mismo tener a Jesús como profeta y Señor, a tenerlo como Señor y profeta. Lo primero que Él es, o así tendría que ser para nosotros, lo primero que debería ser el Señor para nosotros: Él es nuestro Señor. Después es maestro, después es profeta, después es esto, después es lo otro, y todas las cosas, los títulos que le podamos poner a nuestro Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo primero que es Él para nosotros es nuestro Señor. Entonces, para ellos, hermano, el problema de los de Maús, uno de los problemas que le encuentro, ya llevamos tres, ¿verdad? Uno es que se aislaron, otro es que tenían cerrados los ojos, y otro, hermano, es que ellos no reconocieron el señorío de Cristo. No lo reconocieron. Por eso, amados, hay que ver si solamente conocemos a Jesús como lo conocieron muchos, pero no tuvieron la revelación de quién era Él. Por eso en algún momento el Señor Jesucristo preguntó: ¿y la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y le empezaron a decir un montón de cosas. Unos dicen que es Juan que volvió a resucitar, Juan el Bautista. Otros dicen que Jeremías. Otros dicen que es Isaías. Otros dicen que uno de los profetas. Y Jesús solo los escuchaba. ¿Eso dicen que soy yo?
Y entonces, ya no me interesa qué dice la gente, dice Jesús. Agarra a los 12 y para ustedes, ¿quién soy yo? A los 12, hermano, a los discípulos. Y ahí es donde se levanta Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación que necesitamos nosotros para no aislarnos, hermano. Saber que al que servimos, al que adoramos, como le decía al inicio del culto, Él es digno, hermano, de que todo el día nosotros estemos siempre con nuestro corazón levantado hacia Él, dándole gloria, dándole alabanza. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él es mire, hay que aprender un poquito esto. Él es el unigénito Hijo de Dios. Quiere decir, ¿qué quiere decir unigénito? Que no existe nadie en su género como Él. El único en su género es Cristo. Luego Él se convierte en primogénito para hacernos sus hermanos. Pero ese es otro tema. Lo que le quiero decir, hermano, qué importante es que nosotros como iglesia conozcamos quién es Jesús. El problema de estos hombres, solo lo llegaron a conocer como un gran profeta. Lo llegaron a conocer como un gran profeta, pero no como Señor. Entonces esto los hizo irse, los hizo alejarse. Todas estas cosas que estamos viendo es que los hicieron alejarse a ellos. Mire el verso 20. Como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Están hablando ellos todavía, dice: mira, ¿no te das cuenta que como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron y lo entregaron a sentencia y lo crucificaron? Pero nosotros, mire esta declaración de ellos: pero nosotros esperábamos. Esa frase esperábamos quiere decir que no había esperanza en ellos. Dejaron de esperar. Mire qué cosas, hermano. Mire qué nos puede aislar. Mire qué nos puede hacer la determinación de que nos vayamos de la iglesia. Mire lo que puede hacer, lo que puede causar, hermano, que nosotros nos aislemos, es que se pierda la esperanza. Hermano, estos hombres tenían una esperanza perdida. Evaluémonos nosotros. ¿Qué cosas ya perdimos la esperanza? Yo esperaba que este año que pasó, mi esposo se convirtiera, mi esposa se convirtiera, o mi hijo cambiara de actitud. Yo esperaba esto, yo esperaba lo otro. Y empezamos a ver, hermano, que aquellas cosas que esperamos no llegan. Eso nos puede desanimar. Mire, hermano, de parte del Señor yo le digo: hermano, no dejemos de esperar en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aquellos que tienen su confianza en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Aunque la respuesta tardare, espérala, porque esa respuesta llegará. Entonces mire, reprendamos todo espíritu de desesperanza, hermano. Todo espíritu que nos quiera decir: no, eso ya no se va a cumplir, ya te dejaron esperando, eso ya no va a suceder. Hermano, nosotros los que esperamos en el Señor, dice la palabra, no seremos avergonzados. Entonces todo sentimiento de desesperanza, todo ese sentimiento de desilusión, hermano, de desánimo que puede venir a nuestra vida, no le demos, hermano, no le demos cabida, no le demos donde repose eso en nosotros, porque eso lo que nos va a terminar es sacándonos de la comunión. Sacándonos de la comunión, nos va a sacar de la comunión, así como los de Maús. Tristeza, desesperanza, hermano, falta de visión, todo eso lo que nos lleva es alejarnos. Pero en el nombre de Jesús, este es un año donde en esta mesa se ha definido el retorno. Vamos a volver a todas esas cosas que hemos dejado, pero que son del Señor, hermano. Amén. Ok, todos iban tristes, iban desanimados, iban sin esperanza. Mire esto otro, verso 22 dice que también algunas mujeres, esto es lo que le estaba diciendo, mire. Ellos dicen: también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que le decían que él. Esto a mí me dejó así como pensando, hermano. O sea que estos recibieron el mensaje de las mujeres que fueron al sepulcro.
Hermano, y yo decía, quizás estos no habían de haber escuchado y hermano, yo estoy leyendo y dice, sí lo recibieron. Ellos estaban todavía en la comunión cuando, hermano, estaban todavía reunidos cuando llegaron esas mujeres medio asustadas, hermano, diciendo, hey, se nos apareció un ángel y nos dijo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Les llegó el mensaje. Les llegó el mensaje de que Jesús había resucitado y ellos, no sé por qué, hermano, no me pregunte por qué, yo quisiera saber por qué. Y mire, aprendamos que cuando nosotros señalamos, hay 3 dedos que nos señalan a nosotros. Entonces yo digo, no sé, no quiero hablar más de estos de Maús, porque a saber cómo estamos nosotros, de incrédulos. Recibieron el mensaje, resucitó, pero ellos ni eso los detuvo, hermano. Ni eso los detuvo, se fueron siempre. Se fueron con el mensaje. ¿Cuántos mensajes de parte de Dios han venido a nuestra vida? Y nosotros no hemos hecho lo que el mensaje dijo. ¿Cuánta instrucción de Dios el Señor ha enviado? Hermano, ¿cuántos mensajes ha enviado el Señor por medio de un siervo, por medio de alguien? Nos habló el Señor, nos habló por medio de un mensaje, nos habló el Señor, sí, pero cuando vemos a la persona que lo da, ¿y qué me va a enseñar este? ¿Va? ¿Qué? Así le han dicho esas mujeres, a saber, estas están locas, ¿va? Las mujeres, a saber que dijeron eso, ¿va? Las mujeres siempre inventan, ¿va? Vámonos mejor, se fueron siempre, hermano. Entonces, no recibieron el mensaje. El punto es, hermano, ¿cuánta palabra hemos recibido de parte de Dios y hemos hecho lo contrario a lo que la palabra nos dijo? Nos fuimos siempre, nos fuimos por nuestro rumbo siempre. Nos fuimos siempre por lo que nosotros creíamos, hermano, y hicimos a un lado el mensaje que recibimos. Pero este es un tiempo donde ese mensaje, todos esos mensajes, mire, reciba esto, hermano, mire, este es el tiempo donde toda la palabra que nosotros no hemos aprovechado, esa palabra va a ser devuelta a nosotros, va a retornar a nosotros y la vamos a aprovechar, le vamos a sacar el provecho. Esa palabra no se ha perdido, ahí está. ¿Sabe qué está esperando? Que nosotros seamos esos receptores, que la recibamos. Entonces yo le voy a pedir al Señor, y usted también, si usted quiere acompañarme en esa petición, el Señor, todos aquellos mensajes que han venido a mi vida y que yo no los he recibido por X o Y motivo, los he hecho a un lado, pero que son para mí, Señor. Yo quiero que en este año de retorno, todos esos mensajes retornen a mi vida, porque hoy sí los quiero, los necesito. No importa quién nos dio, no importa si fue un obrero allá, no importa si fue, qué sé yo, quién nos haya dado, no importa. Pero si fueron para mí esos mensajes y yo no los aproveché, en este año del retorno yo quiero que vuelvan a mí y vengan a mi vida y hagan la obra que el hermano había planificado. Entonces estos hombres iban decepcionados, hermano, iban tristes, iban desilusionados, y dice que hermano, ellos vieron, dice ahí que recibieron el mensaje. Dice el verso 24 que algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro. Oiga, no solo una evidencia, hermano, sino que algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. ¿Qué cosas estas, hermano? O sea, no solo el mensaje de las mujeres, sino que esos que fue Pedro y Juan. Eso está en el Nuevo Testamento, en los evangelios, cuando Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro, hermano. Y también ellos confirman la información de las mujeres, confirman que Jesús había resucitado. O sea, que ellos reciben el mensaje de las mujeres y reciben el mensaje de Pedro y Juan. Y aún así, se van. Dios santo, hermano. Dice que ellos llegaron y también no le vieron. Tal vez eso, como no le vieron, pero a él no le vieron. Entonces, el verso 25, entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Este es un problema, mire, incredulidad. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Entonces les dio ahí, hermano. El punto es que les dijo: ustedes, el problema de ustedes es en su corazón, son tardos de corazón, tienen un problema en el corazón, son duros de corazón. Entonces ahí sacamos otra situación de los que iban ahí. Aparte de que estaban sin poder ver lo espiritual,
aparte de que estaban, hermano, tristes, aparte de que estaban, hermano, desilusionados y todo lo que vimos anterior, también tenían un problema en el corazón. Que el Señor, en esta mesa de la cual ya lo sentamos, el Señor cambie nuestro corazón, hermano. Que nos dé un corazón de carne, que podamos recibir su palabra. Entonces, hermano, dice el verso 27 que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente, yo subrayé esa parte, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Hermano, por lo menos 3 años de discipulados estuvieron ellos, por lo menos 3 años de enseñanza estuvieron con Jesús. Otra cosa que hay que ver, por lo menos 3 años que estuvieron discipulándose con Cristo, con Jesús. Pero ninguno de esos discipulados como que no les llegó, hermano. Entonces Jesús tuvo que volverles a explicar. Eso es, Jesús les tuvo que dar otro discipulado ya resucitado a ellos. Por eso, hermano, la importancia de conocer a un Jesús resucitado es que vamos a recibir otro tipo de enseñanza. De la misma palabra, sí, pero otro tipo de enseñanza. Ellos fueron discipulados. Todo lo que no lo lograron entender, hermano, en los 3 años de ministerio de Jesús, lo lograron entender en ese momentito. Entonces, otro de los problemas que tenían ellos es que el entendimiento no lo tenían bien. Hermano, mire, tal vez ahí con el resumen puedo hablar un poquito más. Hermanos de alabanza pueden venir, ya vamos a cerrar esta meditación. Hermanos, ¿sabe cómo el Señor me permitió ver este caso hoy? Y se lo traslado a usted. ¿Qué fue lo que se quedó en esa mesa, hermano? Qué tremendo esto. Mire, ¿qué fue lo que... Vamos a ver, ¿cómo lo digo? ¿Qué fue lo que murió en esa mesa de la cual le hablé cuando ministré la Santa Cena? Cuando ellos se sentaron y comieron del pan, ¿qué se murió en esos 2 hombres? ¿Qué se venció ahí, hermano? Por eso valga esta parte final, de alguna manera, para terminar de ministrar la mesa del Señor. Fíjese, aunque ya la tomamos, aunque ya tenemos los elementos dentro de nosotros, pero es que quiero cerrar este mensaje. ¿Qué pasó en esa mesa? Entonces, en esa mesa, hermano, se fue el deseo de estar aislados, porque ellos regresaron. Ese deseo que les había invadido de irse, de alejarse, se terminó ahí. Y lo que vino fue, a ellos lo que vino fue un deseo de estar con los hermanos. Que esta mañana que nos hemos sentado a la mesa hayamos recibido ese deseo de estar congregados, ese deseo de estar en la casa del Señor, ese anhelo de estar con nuestros hermanos. Eso le vino a ellos. Se les fue ese deseo de estar aislados, hermano. Se les fue ese deseo de estar allá retirados, allá escondidos, allá donde nadie los ve. No, se les fue ese deseo. Inmediatamente volvieron. Se les fue la ceguera. A la mesa se les fue la ceguera. A la mesa se les fue la tristeza. Si alguien vino triste esta mañana, yo le digo de parte del Señor, se va la tristeza y viene la alegría. Hoy nos hemos sentado a la mesa como esos de Maús. Nos hemos sentado, Señor, se fue el deseo de estar aislados, se fue la ceguera, Señor, se fue la tristeza. ¿Sabe qué, Señor? Ya no vamos a estar con una verdad a medias. Nosotros ahora nos vamos con la revelación de que aquel que fue crucificado y puesto en una tumba y que fue a las partes más bajas de la tierra, sí, ese fue el mismo que también resurgió de entre las cenizas, resucitó, hermano, y ahora está a la diestra del Padre sentado. Tenemos el evangelio completo, no tenemos un evangelio a media, sino que conozcamos como lo que dijo Pedro, desde que fue bautizado hasta que él fue ascendido hacia lo alto. Así que toda verdad incompleta, toda verdad a medias, ahora, Señor, a la mesa tuya decimos, queremos el evangelio completo, queremos la verdad completa. Toda desesperanza, hermano, ahí en esa mesa se fue. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesús resucitado. Toda incredulidad se les fue también. Toda incredulidad se les fue.
Hermano, mire, en este último puntito, pidámosle al Señor que nos dé entendimiento de su palabra. Pidámosle al Señor que nos dé entendimiento de su palabra. Yo no me voy a cansar de decirle esto, hermano. Para poder entender la Biblia no se necesita inteligencia natural. Podemos ser brillantes, hermano, en lo secular, en nuestros estudios. Podemos tener una mente brillante, pero esa inteligencia no nos sirve para entender la palabra. Necesitamos la inteligencia que viene del cielo. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto para entender la palabra. Por favor, hermano, el evangelio no tiene nada que ver con lo humano. No, hermano, no mezclemos el evangelio con lo humano. No. Pidamos la sabiduría que viene de lo alto para poder entender su palabra. Mire, amado, usted sigue leyendo después de que ellos regresan. Ahí en el capítulo 24, usted sigue leyendo. Dice que ellos regresan y encuentran a los otros que estaban reunidos. Esto me impresionó porque después de que se sentaron a la mesa, ellos necesitaron un milagro más. Y esto, por favor, agarrémoslo para nosotros. Después de que nos sentamos a la mesa, necesitamos un milagro más. Que ese no se dio ahí en la mesa. ¿Sabe dónde se dio? Cuando ya estaban reunidos. Mire, hay que analizar esas cosas. ¿Por qué Jesús actúa de esa manera? ¿Por qué no hizo ese milagro allá cuando estaban en Emaús cuando estaban compartiendo el pan? No, Él dijo que vuelvan porque hay cosas que ir a hacer allá cuando ellos estén reunidos. Hermano, yo le he dicho, no me canso de decirlo también, hay bendiciones que solo se dan cuando estamos reunidos. Hay bendiciones que Dios las da solo cuando estamos reunidos. Y pare, no hay en otro lugar, solo cuando estamos congregados. Entonces, dice la Biblia, tal vez me buscan ese versículo, ahí yo se los puse, donde dice que cuando estaban ya todos, ya estaban ellos dos ahí con los otros 12 apóstoles, porque ya estaba Matías ahí, o déjeme ver, no estaba todavía, habían los 11 y los otros discípulos estaban ahí, estaban reunidos. Entonces Jesús se les aparece, ya no solo a ellos, sino que ahí se les aparece a todos. Y entonces les empieza a hablar. Dice la Biblia que ellos quedaron asombrados y Jesús les dijo: mírenme, un espíritu no tiene carne ni huesos, yo sí tengo. Yo soy Jesús. Y entonces empiezan todos ellos, hermanos, y resucitó. Y Jesús les dice unas cosas. Tal vez me buscaba ese versículo donde les dice: esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes. Analicemos esa frase. Analicemos esa frase. Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros. ¿Con quién estaba Él en ese momento? ¿Por qué cuando estaba? Porque Él ya no estaba en la misma condición de ellos. Mire, una manera de leer esto: esto es lo que yo les decía cuando yo estaba en forma de hombre. Es cuando yo tenía la misma naturaleza que ustedes, pero ahora ya soy un resucitado. Yo estoy aquí, ustedes están aquí. Entonces, esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes. Tremendo, pero mire, que era necesario que se cumpliera lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Mire, 3 cosas ahí: ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda doctrina debe llevar eso: Moisés, profeta, salmo. Pero mire lo que pasa después. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Necesitamos ese milagro, hermano. Después de sentarnos a la mesa y de estar en comunión, después de volver, después del retorno, es necesario que Jesús resucitado abra nuestro entendimiento para que podamos entender las escrituras.
No es posible. Yo creo esto con todo mi corazón, y por eso yo le ruego al Señor que abra nuestras mentes. Yo creo con todo mi corazón, hermano. No es posible entender la Biblia si no hay un milagro de Dios en nuestras mentes. Por eso, ¿se vale estudiar teología? Sí, se vale. De algo sirve, de algo sirve. Pero para desarrollar la obra del Señor no sirve. Necesitamos un toque del Señor en nuestras mentes. Necesitamos que el Señor toque nuestras mentes para que podamos entender las Escrituras. Una cosa es que nos sepamos los versículos de memoria, y otra cosa es que tengamos la habilitación de Dios para poder comprenderlos y entenderlos. Así es que en este tiempo de retorno, el Señor, como última cosa, quiere abrirnos nuestras mentes. Eso no sucedió, insisto, hermano, esto no sucedió en la mesa de Maús. Eso no sucedió allá. Fue necesario que ellos retornaran a la comunión. Y allí, cuando estaban todos reunidos, se les apareció Jesús. Y yo creo que el milagro principal que Jesús llevaba ahí para hacer es: voy a abrir las mentes para que ellos puedan entender las Escrituras. Qué importante, hermano, que en los 3 años de ministerio ellos recibieron palabra, pero no tenían habilitadas sus mentes. Y por eso vemos a los discípulos dudando, temerosos, con miedo, porque realmente no entendieron todo el mensaje que el Señor les dio, porque no tenían sus mentes habilitadas. Roguemos al Señor que Él abra nuestras mentes para que entendamos la palabra. Le ruego que se ponga de pie. Le ruego que se ponga de pie. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy nos hemos sentado a esa mesa. Mire, que todo aislamiento se vaya, que toda ceguera se vaya, que toda tristeza, todo evangelio, toda verdad incompleta hoy sea completada, toda desesperanza, toda incredulidad. Y lo último, que venga el entendimiento de parte del Señor. Cierre sus ojitos, cierre sus ojitos. Hay un ambiente de Dios en este lugar. Señor, abre nuestras mentes. Ese último milagro. Cuando ellos comieron, se fue el deseo de estar solos. Cuando ellos comieron, en ese mismo momento se abrieron sus ojos. En ese mismo momento se fue la tristeza, se fue la desesperanza. En ese mismo momento conocieron un evangelio completo. En ese mismo momento se dieron todas esas cosas. Pero fue necesario volver a la comunión. Fue necesario volver a la comunión. Fue necesario estar reunidos. Fue necesario estar congregándonos. Porque en medio de la congregación, en medio de la reunión, el Señor abre tu mente. No dejes de congregarte, hermano. No dejemos de estar reunidos, hermano. Aquí se nos van a abrir las mentes, hermano. Que no solo sea hoy, domingo, hermano. Vengamos a las reuniones. Aquí se nos van a abrir nuestras mentes. ¿Sabe qué mensaje hay ahí entre todo? Es la importancia de seguirnos congregando, la importancia de estar reunidos. Aquí se nos va a abrir la mente. En medio de la reunión, el Señor habilita nuestras mentes. Habilita nuestras mentes. En medio de estar en comunión con nuestros hermanos, el Señor habilita nuestras mentes para que podamos recibir su palabra. En el nombre de Jesús, Padre, hemos predicado tu palabra, hemos enseñado. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos has ayudado. Gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Cristo. Yo no me quisiera despedir sin antes decirle: si hay alguien que quiera recibir a Cristo esta mañana, venga. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor esta mañana, así como los de Maús, puede volver hoy. Hay alguien que se quiera reconciliar, tenga la confianza. Aquí estamos no para señalarle, no para juzgarle, al contrario, estamos para recibirle. Hay alguien que quiera reconciliarse esta mañana. Hay alguien que no ha recibido a Cristo y que quiera hacerlo esta mañana. Venga aquí enfrente, vamos a orar. De parte del Señor le invito, venga aquí enfrente, vamos a orar. No se vaya esta mañana. Esta es una buena mañana para que decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está, Señor, yo retorno, yo vuelvo.
yo vuelvo a ti en el nombre de Jesús. Si hay alguien, amados, si hay alguien ahí entre las filas, entre nosotros, venga aquí enfrente. Venga aquí enfrente en el nombre de Jesús. En un momentito oramos y quedamos despedidos, pero siempre es importante abrir la puerta, abrir el llamado. Dios quiere hacer cosas buenas. Dios quiere hacer cosas buenas. Venga, entrégale al Señor su vida. Me dejes continuar. En el nombre de Jesús. Háblame que es por mi bien. Sí, en el nombre de Cristo. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Que el Señor nos hable, que el Señor nos hable, que el Señor nos hable. Por favor, corrígeme. Oh, en el nombre de Jesús. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, Oh, aleluya. por favor, corrígeme. En el nombre de Jesús. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día Queremos estar en el lugar correcto, Señor. y háblame. Queremos estar bien ubicados. No me dejes continuar. Ahí donde vamos a recibir, Háblame Señor, que es por toda mi esa bendición. bien. Háblame, En el nombre de Cristo. hazme saber Este es un nuevo que tiempo. estoy mal. Este es un nuevo tiempo. Por favor, Encaminémonos corrígeme. hacia lo que Dios quiere. Y aunque Tomemos la ruta que el Señor ha diseñado para nosotros. donde un día En el nombre de Jesús. háblame, no me dejes continuar. En el nombre de Háblame Cristo. que es por mi bien. Gracias, Señor. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Padre, oramos esta mañana. Señor, recibimos tu palabra. Hoy nos hemos sentado a esa mesa que se sentaron estos dos discípulos. Hoy volvemos a la comunión. Hoy volvemos a donde seremos habilitados en nuestras mentes. Volvemos al punto, Señor, donde toda aquella palabra que hemos recibido hoy va a ser revelada. Volvemos al punto donde el agua se convierte en vino. Volvemos al punto, Señor, donde nuestra boca empieza a saborear el rollo y en nuestro gusto sentimos la miel de la palabra. En el nombre de Jesús, levante sus manitos. Vamos a ministrar esto, Señor. Estamos en el punto donde aquellos se les abrieron las mentes. Aquí estamos nosotros ya ahora. Si pudiéramos poner en nuestras mentes, estamos ya y quizás retornamos así como ellos retornaron. Estamos en el punto donde ellos, el Señor se les aparece a todos. Y entre todos los milagros que el Señor hace se abren las mentes. Padre, yo declaro esta mañana que ese milagro sucede en nuestras mentes. Tú abres nuestras mentes para que a partir de hoy empecemos a asimilar de buena forma tu palabra. Para que a partir de hoy empecemos a entender la Escritura, Señor. Que nos enamoremos de ese libro bendito, que nos enamoremos de tu palabra, porque hoy ya no le sentimos solo sabor a agua, Señor, sino que ya empezamos a disgustar el vino y ya empezamos a disgustar la miel de tu palabra. Algo que nos endulza, algo que nos atrapa, algo que nos hace adictos, Señor, a esa palabra revelada. Mentes abiertas, mentes habilitadas para entender la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le lleve.